En una pequeña ciudad costera de México, donde las calles empedradas se entretejían con el aroma salino del mar Caribe, se erguía la vida cotidiana como un tapiz tejido por el sol y las sombras. Las casas de colores vibrantes, con techos de teja roja y balcones adornados con flores de bugambilia, se alineaban a lo largo de las avenidas estrechas que descendían hacia la playa. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas se mezclaba con el bullicio de los vendedores ambulantes que pregonaban frutas frescas y tamales calientes. Era un lugar donde el tiempo parecía fluir más despacio, especialmente para los ancianos que se reunían en la plaza central, sentados en bancos de madera desgastada por los años, compartiendo anécdotas de sus juventudes mientras observaban el ir y venir de la gente. En el corazón de esta comunidad vivía don Ricardo Mendoza, un millonario excéntrico cuya fortuna se había construido sobre astutos negocios inmobiliarios que habían transformado partes de la costa en lujosos resorts para turistas adinerados. Alto y imponente, con una estatura que superaba el 1,85 m, don Ricardo caminaba con una arrogancia que parecía heredada de generaciones de poder. Su traje siempre impecable, confeccionado en las mejores sastrerías de la Ciudad de México, contrastaba con el polvo de las calles humildes. Llevaba un bastón de plata pura, grabado con iniciales doradas, que usaba no tanto para apoyarse, pues su salud era robusta a pesar de sus 65 años, sino para enfatizar sus órdenes o para intimidar a quienes consideraba inferiores. Su rostro, marcado por arrugas profundas alrededor de unos ojos fríos y calculadores, reflejaba una vida de ambición sin límites. Los vecinos lo miraban con una mezcla de envidia y temor, envidia por su mansión con vistas panorámicas al océano, y temor por su temperamento volátil, capaz de arruinar vidas con una sola llamada telefónica. Pero la crueldad de don Ricardo no se limitaba a los negocios, se extendía a los más vulnerables de la sociedad. En particular, dirigía su desprecio hacia un pobre perro viralata que merodeaba por las plazas y callejones de la ciudad. El animal, al que los vecinos habían bautizado como Pelusa, por su pelaje desaliñado y multicolor, una mezcla caótica de manchas marrones, blancas y grises que le daban un aspecto de mosaico viviente, era un mestizo de orejas caídas y ojos tristes, grandes como botones negros que parecían implorar piedad. Pelusa había nacido en las calles, hijo de una perra abandonada que había muerto años atrás bajo las ruedas de un camión. Desde cachorro, había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil, esquivando vehículos, robando sobras de los mercados y confiando en la bondad esporádica de algunos transeúntes. Su cola, siempre baja, se movía tímidamente cuando alguien le ofrecía un pedazo de pan, pero la mayor parte del tiempo permanecía quieta, como si supiera que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Cada mañana, al salir de su mansión, una estructura imponente de 3 pisos con columnas blancas, piscinas infinitas que se fundían con el horizonte marino y jardines exuberantes llenos de palmeras importadas, don Ricardo se topaba invariablemente con Pelusa. El perro, atraído por el olor de la basura o por la sombra fresca del portal, se acercaba con cautela, olfateando el aire en busca de cualquier migaja. En lugar de ignorarlo o incluso de ahuyentarlo con gentileza, el millonario lo humillaba sin piedad alguna. «Fuera de aquí, chucho asqueroso. No ensucies mi propiedad con tu miseria repugnante», gritaba con una voz ronca y autoritaria que resonaba en las calles adyacentes. A menudo, acompañaba sus palabras con acciones violentas, lanzaba piedras que recogía del suelo, apuntando con precisión cruel para que impactaran en las costillas del animal, o lo pateaba con sus zapatos relucientes y Pelusa no huía lo suficientemente rápido. El perro, con el rabo entre las patas y un gemido lastimero escapando de su hocico, se alejaba cojeando, buscando refugio en algún rincón oscuro donde lamer sus heridas. Los ancianos del lugar, aquellos hombres y mujeres de cabellos plateados y manos temblorosas por el paso del tiempo, observaban estas escenas desde los bancos de la plaza con una tristeza profunda que les atenazaba el corazón. Muchos de ellos habían vivido épocas de escasez durante la revolución o las crisis económicas del siglo pasado, y veían en Pelusa un reflejo de sus propias luchas contra la indiferencia y la opresión. Doña Elena, una viuda de 80 años con un chal negro tejido a mano que cubría sus hombros encorvados, solía murmurar: «Pobre criatura, no merece tal trato. Los ricos como él olvidan que la vida da vueltas». Su voz, quebrada por los años, se unía a la de don Pablo, un jubilado con bigote blanco y bastón similar al de Ricardo, pero usado de verdad para caminar. «Ese perro tiene más alma que muchos humanos. ¿Por qué tanto odio?». Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, reflejándose en las aguas tranquilas del mar, los ancianos compartían estas reflexiones,
recordando sus propias vidas marcadas por la dureza de la pobreza, las pérdidas familiares y la resiliencia que les había permitido sobrevivir. Un día en particular, la crueldad de don Ricardo alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Era una mañana nublada, con el aire cargado de humedad que anunciaba una tormenta inminente. Pelusa, hambriento después de una noche sin comida, se acercó más de lo habitual a la mansión, atraído por el olor de un contenedor de basura que los sirvientes habían dejado abierto por error. Don Ricardo, al verlo desde la ventana de su estudio, un cuarto lleno de libros antiguos y mapas de propiedades, bajó las escaleras con furia contenida. «¿Cómo te atreves a invadir mi espacio, bestia inmunda?», exclamó, agarrando una manguera de jardín que yacía en el suelo. Sin dudarlo, abrió el grifo y dirigió un chorro de agua helada directamente hacia Pelusa, empapándolo por completo. El perro, sorprendido y aterrorizado, intentó huir, pero el millonario lo persiguió por el jardín, riendo con una carcajada fría que helaba la sangre. «Aprende a no volver, o la próxima vez será peor», amenazaba, mientras el agua golpeaba el cuerpo delgado del animal como latigazos. Pelusa, empapado y temblando, logró escapar finalmente, refugiándose bajo un puente cercano donde el río se unía al mar. Allí, acurrucado en la oscuridad húmeda, lamió su pelaje mojado, intentando calentarse con su propio aliento. Los vecinos que presenciaron la escena desde el far, ocultos tras las cortinas de sus ventanas, sintieron una oleada de indignación. Una anciana llamada Doña Carmen, con sus gafas gruesas y un rosario siempre en la mano, se acercó más tarde al puente con un plato de arroz y pollo sobrante. «Ven, Pelusita, come algo». «No todos somos como ese demonio», le susurró, extendiendo la mano con ternura. El perro, desconfiado al principio, se acercó lentamente, devorando la comida con gratitud en los ojos. Aquel acto de bondad contrastaba drásticamente con la maldad de don Ricardo, y los ancianos comenzaron a susurrar entre sí que algo tenía que cambiar, pero la rutina de abuso continuaba inexorablemente. Don Ricardo, no satisfecho con sus acciones diarias, decidió intensificar su hostigamiento de manera sistemática. Mandó a sus sirvientes instalar cercas electrificadas alrededor de toda la mansión, un perímetro invisible que emitía descargas dolorosas a cualquier intruso. «Eso mantendrá alejadas a las plagas como ese perro», comentó con satisfacción a su mayordomo, un hombre callado que obedecía sin cuestionar. Pelusa, ignorante del peligro, intentó acercarse una noche durante una tormenta torrencial, buscando refugio bajo el alero del portal. Al tocar la cerca con su hocico húmedo, una descarga eléctrica lo recorrió como un rayo, lanzándolo hacia atrás con un aullido de agonía que se perdió en el rugido del viento. El perro yació en el suelo, convulsionando por unos momentos, mientras la lluvia caía sin piedad, lavando la sangre de una pequeña herida en su pata. Los vecinos, horrorizados por el sonido que había traspasado la noche, salieron con linternas y paraguas para buscar al animal. Lo encontraron temblando en un charco de lodo, y lo llevaron a una casita cercana donde lo secaron con toallas viejas y le dieron leche caliente. «Esto es inhumano», protestó don Manuel, un abuelo con cicatrices de la guerra en el brazo. «Deberíamos denunciarlo». Pero don Ricardo, al enterarse de las quejas, amenazó con demandas legales a cualquiera que interfiriera en sus medidas de seguridad. «Mi propiedad, mis reglas», declaró en una reunión improvisada en la plaza, su voz resonando con autoridad incuestionable. Los ancianos, temerosos de perder sus humildes hogares en litigios costosos, se retiraron en silencio, pero el resentimiento crecía como una marea subterránea. Pelusa, herido y solo una vez más, se acurrucó en un callejón oscuro al amanecer, lamiendo sus heridas mientras las gotas de lluvia remanentes se mezclaban con lo que parecían lágrimas invisibles en sus ojos. Su cuerpo, marcado por moretones y cicatrices acumuladas, contaba una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Sin embargo, a pesar del dolor, el perro no guardaba rencor, su naturaleza era pura, impulsada por un instinto de lealtad hacia la ciudad que, a pesar de todo, lo había cobijado. Los ancianos, al verlo de nuevo en la plaza días después, cojeando pero con la cabeza en alto, sintieron una admiración profunda. «Eres un guerrero, Pelusa», le decían, arrojándole pedazos de fruta. Esta rutina de abuso y resiliencia continuaba, tejiendo una tensión palpable en el aire de la ciudad, y nadie parecía poder detenerla. Pero el destino, caprichoso como las olas del mar, ya estaba tejiendo un hilo inesperado, un giro que nadie podía prever y que dejaría a todos conteniendo el aliento,
esperando el momento en que la justicia cósmica intervendría de la manera más sorprendente. Pelusa, el perro viralata, había aprendido a sobrevivir en las sombras de la ciudad costera, donde el sol implacable del mediodía proyectaba siluetas alargadas sobre las calles empedradas y polvorientas. Su vida era un ciclo interminable de astucia y desesperación, forjado en los rincones olvidados que los humanos evitaban. Durante el día, Pelusa merodeaba entre los basureros rebosantes de residuos, donde el hedor a podredumbre se mezclaba con el aroma salino del mar cercano. Con su hocico agudo y sus ojos siempre alerta, rebuscaba entre latas oxidadas y bolsas rotas en busca de algún hueso roído o un pedazo de fruta marchita que pudiera saciar su hambre constante. En los mercados bulliciosos, donde los vendedores gritaban precios de mangos jugosos y chiles picantes, el perro se acercaba con sigilo, mendigando con una mirada suplicante que derretía corazones. Sus orejas caídas se erguían ligeramente ante el sonido de una voz amable, y su cola se movía con timidez cuando algún comprador distraído le arrojaba un trozo de tortilla o un hueso de pollo. Pero estos momentos de gracia eran efímeros, la mayoría de las veces, era ahuyentado con escobas o gritos, recordándole su lugar en la jerarquía invisible de la sociedad. Las noches, sin embargo, eran el verdadero tormento para Pelusa. El frío penetrante del invierno mexicano, que descendía como una manta helada desde las sierras cercanas, lo obligaba a buscar cobijo en portales abandonados o bajo los puentes donde el río murmuraba secretos al mar. Acurrucado en el suelo húmedo, con su pelaje desaliñado como única protección contra el viento que aullaba entre las casas, Pelusa soñaba con una mano amiga que nunca llegaba. En esos sueños fragmentados, imaginaba caricias suaves en lugar de patadas, un plato lleno en vez de migajas, y un hogar cálido que lo resguardara de la soledad. Despertaba con el amanecer, temblando no solo de frío, sino de un vacío profundo que le atenazaba el alma animal. Los ancianos de la plaza, aquellos guardianes silenciosos de la memoria colectiva, observaban su lucha con empatía. Con sus manos arrugadas por décadas de trabajo, manos que habían cultivado campos, cosido redes de pesca o cuidado de familias numerosas, a veces le arrojaban pedazos de pan endurecido desde sus bancos de madera. «Eres fuerte, Pelusita, como nosotros en nuestros tiempos duros», susurraban con voces quebradas por los años, evocando sus propias batallas contra la pobreza que los había marcado, la indiferencia de los poderosos que los había ignorado, y las pérdidas que habían endurecido sus espíritus sin romperlos por completo. Don Ricardo, por su parte, habitaba un mundo de opulencia aislada, un reino de cristal y oro que contrastaba brutalmente con la realidad cruda de las calles. Su mansión, erguida en la colina más alta de la ciudad como un palacio vigilante, estaba repleta de lujos que pocos podían imaginar, piscinas infinitas que se fundían con el horizonte azul del océano, donde el agua cristalina reflejaba el cielo en un espejismo de eternidad, jardines exuberantes llenos de orquídeas exóticas importadas de selvas lejanas, rosas híbridas que perfumaban el aire con fragancias dulces, y fuentes que susurraban melodías acuáticas bajo la luna. Las fiestas que organizaba eran legendarias, salones iluminados por candelabros de cristal veneciano, mesas cargadas de caviar, langostas frescas y vinos añejos de bodegas europeas, donde invitados adinerados, políticos corruptos, empresarios ambiciosos y socialites superficiales, adulaban su ego con risas fingidas y halagos calculados. Don Ricardo, con su sonrisa falsa y su copa siempre en mano, se pavoneaba como un rey, pero bajo esa fachada de grandeza ocultaba una soledad profunda que lo carcomía como un cáncer invisible. Viudo desde joven, tras la muerte prematura de su esposa en un accidente que nunca superó, y sin hijos que heredaran su imperio, su corazón se había endurecido como el oro que acumulaba en bancos suizos. Los recuerdos de una juventud humilde, cuando él mismo había mendigado oportunidades en las calles de la capital, lo asaltaban en momentos de debilidad, pero los reprimía con ira, proyectándola hacia el exterior. Cada encuentro con Pelusa se convertía en una válvula de escape para su amargura acumulada. Una tarde soleada, mientras conducía su lujoso auto deportivo, un Ferrari rojo brillante con asientos de cuero italiano y un motor que rugía como un león enfurecido, por las calles empedradas que serpenteaban hacia el centro, vio al perro cruzando la vía con paso torpe, buscando cruzar hacia un mercado cercano. En lugar de frenar, como cualquier persona con un ápice de compasión habría hecho, don Ricardo pisó el acelerador, haciendo que el vehículo avanzara con un bramido amenazante. Pelusa, aterrorizado por el rugido mecánico y el brillo de los faros, saltó hacia un lado en el último segundo, rodando por el pavimento y golpeándose contra una acera. «Aprende tu lugar, bestia inmunda»,
rió el millonario desde la ventanilla abierta, su voz cargada de desprecio mientras continuaba su camino sin un atisbo de remordimiento, dejando atrás una nube de polvo y el eco de su carcajada cruel. Los testigos de esta escena, mayoritariamente abuelos que paseaban con bastones tallados a mano y pasos lentos por las veredas sombreadas, se escandalizaron ante tal muestra de inhumanidad. Sus rostros, surcados por arrugas que contaban historias de guerras pasadas, hambrunas superadas y amores perdidos, se contrajeron en expresiones de horror y disgusto. Una anciana en particular, doña María, con sus cabellos plateados recogidos en un moño elegante y un chal tejido a mano que cubría sus hombros frágiles, un chal que ella misma había hilado en sus noches de insomnio, se apresuró hacia el perro herido. Con manos temblorosas pero firmes, lo recogió en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso contra su pecho. «No llores, mi niño peludo. Los ricos como él no entienden el valor de la lealtad verdadera», le dijo con una voz suave y reconfortante, como la que usaba para consolar a sus nietos en tiempos de tormenta. Llevándolo a su humilde casita de adobe, con paredes agrietadas por el tiempo y un patio lleno de geranios rojos, curó una pata lastimada con hierbas caseras que recolectaba en las colinas, una mezcla de árnica para el dolor y manzanilla para calmar la inflamación, aplicada con delicadeza en vendas improvisadas. Pelusa, agradecido más allá de las palabras, lamió su mano arrugada, dejando una huella húmeda que simbolizaba un lazo silencioso de confianza y afecto, un puente entre dos almas marginadas por el mundo, pero el abuso no cesaba, al contrario, parecía intensificarse con cada día que pasaba. Don Ricardo, obsesionado con erradicar lo que consideraba una plaga en su dominio, incluso pagó a un grupo de jóvenes ociosos del barrio, adolescentes con camisetas desgastadas y ojos hambrientos de dinero fácil, para que ahuyentaran a Pelusa con petardos ruidosos. Estos muchachos, armados con fuegos artificiales baratos comprados en el mercado negro, perseguían al perro por las calles al atardecer, lanzando explosiones que retumbaban como truenos en miniatura. Pelusa, con los oídos zumbando por el estruendo y el corazón latiendo desbocado por el miedo constante, huía despavorido, escondiéndose en alcantarillas o detrás de contenedores hasta que la noche lo cubría con su manto protector. Cada detonación le recordaba el peligro inminente, dejando cicatrices invisibles en su espíritu, un temor que lo hacía saltar ante cualquier ruido súbito, un recelo que lo alejaba incluso de las manos amables. La tensión en la ciudad crecía como una tormenta que se avecina, palpable en el aire cargado de murmullos y miradas conspiradoras. Los vecinos, especialmente los ancianos que se reunían en la plaza bajo los árboles centenarios, susurraban entre sorbos de café negro y bocados de pan dulce que algún día el karma intervendría, equilibrando la balanza de la justicia divina. La rueda gira, y los que están arriba pueden caer, comentaba don Luis, un abuelo con sombrero de paja y recuerdos de la revolución en sus ojos nublados. Ese perro nos enseña a todos sobre la paciencia y el perdón. Estas conversaciones, tejidas con hilos de esperanza y resentimiento, dejaban a todos en vilo, con el aliento contenido por lo que vendría a continuación. La historia de Pelusa y don Ricardo se convertía en una leyenda viva, un relato que se contaba en voz baja alrededor de las fogatas o en las sobremesas familiares, manteniendo a la comunidad unida en su anticipación por un giro del destino que prometía redención o castigo. Nadie podía prever cómo se desenlazaría, pero el suspense era tan espeso como la niebla matutina que cubría el mar, envolviendo cada corazón en una red de emociones profundas y expectantes. A medida que pasaban los meses, la ciudad costera se transformaba bajo el peso de la rutina diaria, pero con un soplo de anticipación que flotaba en el aire como el aroma de las flores silvestres que brotaban en las colinas. El sol de México, implacable y generoso, iluminaba las calles empedradas donde los niños jugaban con pelotas improvisadas y los vendedores ambulantes empujaban carretas cargadas de elotes asados y aguas frescas de sabores tropicales. Las casas, pintadas en tonos vibrantes de azul turquesa y amarillo limón, se preparaban para la fiesta anual de San Juan, un evento que unía a la comunidad en un torbellino de colores, sonidos y tradiciones ancestrales. Las mujeres tejían guirnaldas de papel crepé en sus patios sombreados, mientras los hombres ensayaban pasos de baile al ritmo de guitarras y acordeones que resonaban en las plazas. Fuegos artificiales se apilaban en bodegas ocultas, listos para estallar en cascadas de luz que pintarían el cielo nocturno, y la música ranchera, con sus letras de amores perdidos y ranchos lejanos, comenzaba a filtrarse por las ventanas abiertas, llenando el ambiente de una melancolía festiva que tocaba el alma de los más mayores. Pelusa, el perro viralata, se había debilitado notablemente por el hambre constante que lo acosaba como una sombra inquebrantable. Su pelaje,
Antes un mosaico multicolor de manchas irregulares, ahora parecía opaco y apelmazado, cubierto de polvo y parásitos que lo picaban sin piedad. Sus costillas se marcaban bajo la piel delgada, y sus ojos, aquellos grandes botones negros que imploraban piedad, reflejaban un cansancio profundo, como si el peso del mundo lo hubiera envejecido prematuramente. Durante el día, se refugiaba en los rincones oscuros de la ciudad, bajo los puentes donde el río susurraba secretos al mar, en los callejones estrechos flanqueados por muros agrietados por el tiempo, o detrás de los mercados donde el bullicio humano lo camuflaba. Desde allí, observaba con envidia silenciosa cómo las familias se reunían alrededor de mesas improvisadas, compartiendo comidas humeantes de mole poblano, tacos al pastor y pozole rojo, con risas que resonaban como campanas en la brisa marina. Los niños corrían con platos en mano, ofreciendo bocados a sus abuelos sentados en sillas de mimbre, mientras los aromas de cilantro fresco y chile guajillo impregnaban el aire. Pelusa, en cambio, solo recibía patadas y gritos, un vendedor lo espantaba con una escoba raída si se acercaba demasiado a las obras, o un transeúnte lo maldecía por estorbar en su camino apresurado. Cada rechazo era como una puñalada en su espíritu noble, pero el perro no respondía con agresividad, su instinto lo mantenía sumiso, con la cola baja y el hocico inclinado hacia el suelo, como si pidiera disculpas por existir. Don Ricardo, como patrocinador principal de la fiesta de San Juan, se erguía en el centro de los preparativos con una pompa que rayaba en lo ridículo. Su carroza dorada, un armatoste reluciente adornado con plumas de pavo real y luces LED importadas de China, era arrastrada por caballos andaluces de pura raza que relinchaban con impaciencia. Él desfilaba en ella durante los ensayos, vestido con un traje charro bordado en hilo de oro, ignorando por completo las miradas de reproche de los ancianos sentados en las bancas de la plaza. Aquellos hombres y mujeres, con sus rostros surcados por arrugas que contaban décadas de trabajo en los campos de caña o en las redes de pesca, lo observaban con ojos entrecerrados, murmurando entre dientes. «Ese hombre no tiene alma», comentaba don José, un veterano de la revolución con medallas oxidadas colgando de su chaqueta raída, mientras desmenuzaba un trozo de tortilla seca y lo arrojaba a Pelusa, que se acercaba con cautela a sus pies. Don José, con sus manos callosas y temblorosas por la artritis, recordaba sus propios días de lucha, cuando había empuñado un rifle contra los opresores, y veía en el millonario un eco de aquellos tiranos del pasado. Pelusa devoraba el bocado con gratitud, lamiendo los dedos arrugados del anciano, formando un vínculo silencioso que contrastaba con la frialdad del mundo circundante. Una noche de tormenta particular y feroz, el cielo se abrió en un diluvio bíblico, con rayos que iluminaban la ciudad como flashes de ira divina y truenos que retumbaban como cañonazos lejanos. El viento aullaba entre las palmeras, doblándolas como si fueran juncos, y la lluvia caía en cortinas densas que convertían las calles en ríos improvisados. Pelusa, empapado hasta los huesos y temblando de frío, buscó refugio cerca de la mansión de don Ricardo, atraído por el resguardo que ofrecía el alto muro de piedra cubierto de enredaderas. Se acurrucó bajo un saliente, con el pelaje pegado al cuerpo como una segunda piel helada, esperando que la tormenta pasara. Pero don Ricardo, insomne en su balcón acristalado, un mirador con vistas al mar embravecido, donde solía fumar cigarros cubanos mientras contemplaba su imperio, lo divisó a través de la cortina de agua. Sus ojos se entrecerraron con furia contenida, y bajó las escaleras de mármol con pasos pesados, agarrando una escoba de mango largo que yacía en el pasillo. «Te voy a enseñar a no volver, maldito chucho», vociferó con una voz que competía con el rugido del trueno, su rostro contorsionado en una máscara de rabia pura. El millonario salió al jardín empapado, la lluvia azotando su pijama de seda, y comenzó a golpear a Pelusa repetidamente con la escoba. Cada impacto resonaba con un chasquido húmedo contra el pelaje del perro, dejando moretones invisibles bajo la piel. Pelusa huyó de dolor, un lamento agudo que se perdía en la tormenta, pero no mordió ni arañó. Su naturaleza noble, forjada en la adversidad de las calles, lo impedía. En cambio, intentó huir, cojeando sobre el lodo resbaladizo, con la pata trasera doblada en un ángulo doloroso. Herido y aterrorizado, Pelusa escapó hacia el bosque cercano, un laberinto de árboles centenarios con raíces expuestas como venas de la tierra, donde las ramas formaban un dosel que apenas filtraba la lluvia. Allí, pasó la noche temblando bajo un viejo roble, acurrucado en una cavidad natural llena de hojas húmedas, lamiendo sus heridas mientras el frío se filtraba hasta sus huesos. El dolor físico se mezclaba con una tristeza profunda, como si el perro entendiera, en su instinto animal, la injusticia del mundo humano. Al amanecer,
cuando el sol tímido asomaba entre nubes dispersas y el aire olía a tierra mojada, doña María lo encontró durante su paseo matutino por el sendero del bosque. La anciana, con su falda larga de algodón floreado y un rebozo que cubría sus hombros encorvados, había salido en busca de hierbas medicinales, como hacía cada mañana desde que enviudó hace 30 años. Al ver a Pelusa, gimoteando débilmente con moretones visibles en su flanco, su corazón se encogió. «Pobrecito, ¿qué te han hecho?», murmuró con voz temblorosa, arrodillándose en el lodo sin importarle manchar su ropa. Con delicadeza, lo levantó en sus brazos frágiles pero decididos, sintiendo el calor febril del animal contra su pecho. Lo llevó a su humilde casa de adobe, un refugio modesto con techos de palma y un fogón de leña donde el humo perfumaba el aire con olores de maíz tostado. Allí, lo bañó en una tina de agua tibia mezclada con sales curativas, lavando el lodo y la sangre con manos expertas que habían curado a hijos y nietos. Luego, le dio sopa caliente de pollo, cucharada a cucharada, observando cómo el perro la devoraba con avidez. «Eres como un hijo para mí, Pelusa. Los viejos como yo sabemos lo que es ser olvidado por el mundo», le dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas al ver sus moretones morados y las cicatrices antiguas que narraban una vida de abusos. Doña María, recordando sus propias pérdidas, un esposo fallecido en un accidente pesquero y hijos emigrados a la ciudad en busca de mejor vida, encontró en Pelusa un compañero de soledades, un espejo de su resiliencia. Don Ricardo, ajeno por completo al sufrimiento que causaba, continuaba su vida de excesos en la mansión iluminada por lámparas de cristal. Sus días se llenaban de reuniones con inversionistas, donde negociaba terrenos costeros con sorbos de tequila añejo, y sus noches con fiestas donde el champán fluía como ríos. Pero en el fondo de su ser, una grieta se abría lentamente en su armadura de arrogancia. Recuerdos de su propia infancia pobre en un pueblo olvidado lo asaltaban en sueños, visiones de hambre y frío que lo despertaban sudando en sábanas de seda. Aunque los reprimía con ira, negándose a reconocer la vulnerabilidad, estos ecos del pasado lo inquietaban, haciendo que su crueldad hacia Pelusa pareciera un escudo contra su propia fragilidad. Los vecinos, intrigados por la persistencia inquebrantable de Pelusa, que volvía una y otra vez a las calles a pesar de los tormentos, comenzaron a tejer leyendas sobre él en las tertulias de la plaza. «Es un espíritu guardián, enviado por los ancestros para recordarnos la bondad», susurraba una abuela con rosario en mano, mientras otros asentían, comparándolo con perros míticos de cuentos indígenas que protegían a los débiles. La anticipación crecía en la comunidad, un suspense palpable que se sentía en cada mirada cruzada y en cada susurro al atardecer. ¿Cuánto más aguantaría el perro su sufrimiento? ¿Cambiaría el millonario, tocado por algún milagro? La historia se tensaba como una cuerda a punto de romperse, estirada por la injusticia y la esperanza, dejando a los espectadores, especialmente a los ancianos de España y México, con sus vidas marcadas por similares dramas, ansiosos por el giro del destino que prometía redención o tragedia, con el corazón en vilo ante lo inevitable. La ciudad bullía con rumores sobre don Ricardo y su crueldad, como si las paredes de las casas antiguas hubieran absorbido los ecos de las quejas y ahora los liberaran en susurros que se propagaban por las calles empedradas. En cada esquina, en los mercados donde el olor a pescado fresco se mezclaba con el dulzor de las frutas tropicales, y en las tabernas humildes donde los pescadores compartían cervezas frías al atardecer, la gente hablaba en voz baja de las atrocidades del millonario. «Es un demonio con dinero», decían algunos, recordando cómo había comprado tierras ancestrales para construir hoteles de lujo, desplazando a familias enteras. Otros, más cautelosos, miraban por encima del hombro antes de comentar: «Un día pagará por lo que le hace a ese pobre perro, la vida no olvida». Estos rumores crecían como la marea alta, alimentados por testigos oculares que describían con detalles vívidos las patadas, las piedras lanzadas y las risas frías de don Ricardo. La comunidad, unida por una indignación colectiva, se convertía en un coro silencioso de justicia pendiente, especialmente entre los ancianos que, con sus vidas marcadas por décadas de luchas contra la opresión, veían en Pelusa un símbolo de su propia resiliencia olvidada. Los ancianos, reunidos en la plaza bajo el sol ardiente que quemaba la piel como un hierro al rojo, compartían historias de tiempos pasados con una pasión que revivía sus ojos nublados por la edad. Sentados en bancos de madera astillada, con sombreros de paja desgastados y camisas de algodón remendadas, formaban un círculo improvisado alrededor de una fuente seca donde palomas picoteaban migajas. Don Manuel, un hombre de 90 años con bigote blanco y cicatrices en las manos de años trabajando en las minas de plata, comenzaba siempre las narraciones. «En mis tiempos,
había un patrón como él en el rancho, nos trataba como a bestias, pero un día el caballo que maltrataba lo tiró al barranco. La naturaleza cobra sus deudas. Doña Carmen, con su rosario colgando del cuello y un abanico de palma que agitaba para espantar las moscas, añadía, sí, y recuerden al cacique de la revolución, se creía intocable, pero los peones se levantaron. Este Ricardo es igual, un tirano moderno con autos caros en lugar de caballos. Estas comparaciones no eran meras anécdotas, eran lecciones transmitidas con voz temblorosa pero firme, evocando épocas de hambrunas, guerras civiles y migraciones forzadas. Mientras hablaban, sus manos gesticulaban, dibujando en el aire las siluetas de verdugos pasados, y sus ojos se llenaban de una mezcla de nostalgia y advertencia, como si supieran que la historia se repetía en ciclos inevitables. Pelusa, recuperado gracias a los cuidados meticulosos de Doña María, volvía a las calles con una cautela que lo hacía parecer un fantasma errante entre las sombras. La anciana lo había atendido en su casita de adobe, un refugio humilde con techos de teja roja y un patio lleno de macetas con hierbas medicinales que perfumaban el aire con notas de menta y romero. Cada mañana, Doña María untaba sus heridas con ungüentos caseros hechos de aloe vera fresco y miel de abeja silvestre, vendando sus patas con tiras de tela limpia que lavaba en el río. «Ya estás mejor, mi valiente», le susurraba, mientras le daba trozos de pollo cocido y agua fresca en un plato de barro. Pelusa, con su pelaje ahora más limpio y brillante, aunque aún marcado por cicatrices rosadas, respondía con lamidas agradecidas en sus manos arrugadas. Su espíritu no se quebraba, a pesar de los tormentos, mantenía una chispa de curiosidad en sus ojos negros, explorando los callejones con pasos sigilosos, evitando las rutas habituales de don Ricardo pero impulsado por un instinto de supervivencia que lo hacía persistir. Era como si el perro entendiera, en su sabiduría animal, que la vida en las calles era un baile constante entre el peligro y la esperanza. Una mañana particularmente ajetreada, cuando el mercado central bullía con el griterío de los vendedores pregonando mangos jugosos, piñas doradas y chiles rojos que picaban solo con mirarlos, Pelusa buscaba comida entre los puestos atestados. El sol ya alto calentaba el suelo de piedra, haciendo que el aire vibrara con olas de calor, y el perro zigzagueaba entre las piernas de los compradores, olfateando el suelo en busca de alguna cáscara caída o un hueso olvidado. Su pata delantera aún cojeaba ligeramente, un recordatorio doloroso de encuentros previos, pero el hambre lo empujaba adelante. De repente, el rugido de un motor potente cortó el bullicio. Don Ricardo pasaba en su auto deportivo, un Jaguar negro reluciente con llantas cromadas que reflejaban el sol como espejos. El millonario, con gafas de sol oscuras y una sonrisa arrogante, vio al perro cruzando el camino empedrado. En lugar de reducir la velocidad, giró levemente el volante, rozando intencionalmente a Pelusa con el espejo lateral. El impacto fue seco y cruel, el perro rodó por el suelo como una bola de trapos, aterrizando en un charco de agua sucia con un gemido ahogado. «Eso te pasa por estorbar, chucho inútil», gritó don Ricardo desde la ventanilla abierta, su voz cargada de desprecio mientras aceleraba sin mirar atrás, dejando una estela de polvo y exhausto que irritaba los ojos de los testigos. Pelusa yacía en el suelo, aturdido y lastimado pero vivo, con una nueva contusión en el costado que le dificultaba respirar. Un grupo de abuelos que compraban verduras cercanas se apresuró a auxiliarlo, maldiciendo al rico con palabras que salían como veneno acumulado. Don Pablo, con su bastón en una mano y una bolsa de tomates en la otra, se arrodilló primero. «Maldito sea ese hombre, un día el diablo se lo llevará». Doña Elena, con lágrimas en los ojos, lo levantó con cuidado, sintiendo el temblor del animal en sus brazos. «Ven, pobrecito, te llevaremos con Doña María». Mientras lo transportaban por las calles, los ancianos intercambiaban miradas de furia contenida, recordando sus propias humillaciones en juventud, trabajos explotadores, desalojos injustos, pérdidas que los habían marcado. El incidente se convirtió en combustible para más rumores, extendiéndose como fuego en hierba seca por la ciudad. En su mansión opulenta, don Ricardo planeaba un viaje de negocios a la capital, ignorando por completo las advertencias de tormenta que corrían por la radio local. La casa, con sus salones amplios decorados con pinturas al óleo de artistas europeos y muebles de caoba importada, era un bastión de lujo donde los sirvientes se movían como sombras silenciosas. Sentado en su escritorio de roble macizo, rodeado de mapas de propiedades y contratos firmados en tinta dorada, el millonario marcaba rutas en un iPad último modelo. «Nada me detiene», presumía ante sus sirvientes, que asentían con cabezas bajas mientras servían café negro en tazas de porcelana fina.
Esta tormenta es solo un chaparrón, llegaré a tiempo para cerrar el trato del siglo. Fuera, el cielo se oscurecía con nubes plomizas que rodaban desde el horizonte marino, pero don Ricardo, con su ego inflado como un globo, descartaba los pronósticos como supersticiones de plebeyos. Mientras tanto, Pelusa, con una pata vendada que doña María había reforzado con vendas nuevas, observaba desde lejos la mansión, oculto en un matorral de bugambilia silvestre. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una mezcla compleja de miedo instintivo, recordando las patadas y los gritos, y un perdón innato que solo los animales puros poseen. No guardaba rencor, en cambio, parecía vigilar con una curiosidad melancólica, como si intuyera que el destino tejía hilos invisibles. Doña María, al verlo durante su paseo vespertino, se detenía para acariciarlo, contándole cuentos antiguos sobre animales que salvaban a sus verdugos. En las leyendas de nuestros abuelos mayas, había un jaguar que protegió al cazador que lo hirió, porque el corazón noble no conoce venganza, le susurraba, su voz suave como una brisa, evocando sus propias pérdidas familiares, un hijo ahogado en el mar durante una tormenta similar, una hija emigrada que nunca regresó. Estas historias plantaban semillas de esperanza en los corazones de los oyentes que pasaban cerca, ancianos que se detenían a escuchar, asintiendo con cabezas plateadas y ojos húmedos. La tensión alcanzaba su pico cuando don Ricardo, en una cena opulenta organizada en su mansión, se jactaba de su poder ante un grupo de invitados selectos. La mesa larga, cubierta con un mantel de lino blanco y cargada de platillos exquisitos, langostas termidor, filetes de res importados y vinos franceses de cosechas raras, brillaba bajo la luz de candelabros de cristal. Los invitados, vestidos con trajes elegantes y joyas relucientes, reían con halagos fingidos. Esos perros callejeros son plagas, debería envenenarlos a todos para limpiar la ciudad, dijo don Ricardo, riendo con una carcajada que resonaba en los altos techos, mientras cortaba un trozo de carne sangrante. Sus palabras, pronunciadas con desdén casual, se filtraban por las ventanas abiertas, llegando a oídos de Pelusa, que oía los ecos acurrucado en la oscuridad del jardín exterior, temblando no solo de frío sino de un instinto que le advertía del mal. Los ancianos, al enterarse del comentario a través de sirvientes indiscretos que chismeaban en la plaza al día siguiente, oraban por un milagro en sus capillas humildes, con velas encendidas ante imágenes de santos descoloridas por el tiempo. Que Dios intervenga, que la justicia caiga como lluvia, murmuraban, arrodillados en suelos de tierra. El destino se alineaba sutilmente, una carretera solitaria que serpenteaba por las colinas boscosas, flanqueada por acantilados y curvas traicioneras, una noche tormentosa que se avecinaba con truenos distantes y vientos que aullaban como lobos, y un accidente inminente que pendía como una espada de Damocles sobre la arrogancia de don Ricardo. Todos en la ciudad, los ancianos en sus bancos, las familias en sus cenas, incluso Pelusa en su vigilia silenciosa, esperaban con el aliento contenido, el corazón latiendo en un suspense que apretaba el pecho. El momento en que la humillación se transformara en redención se acercaba, un giro del universo que prometía dejar bocas abiertas ante la ironía suprema, donde el oprimido se convertiría en salvador, tejiendo un final que nadie podía prever pero que todos anhelaban en lo profundo de sus almas. Llegó el día fatídico, aquel que la ciudad recordaría durante generaciones como el momento en que el destino decidió intervenir con una ironía tan profunda que parecía escrita por una mano divina. El cielo se había encapotado desde la madrugada, con nubes negras y pesadas que rodaban desde el mar como un ejército de sombras furiosas. El viento soplaba con fuerza, doblando las palmeras costeras y levantando remolinos de polvo y hojas secas por las calles empedradas. Los habitantes, acostumbrados a las tormentas tropicales, cerraban ventanas y aseguraban techos, pero nadie imaginaba que esa noche traería consigo un giro que cambiaría para siempre la vida de dos seres tan distintos, un millonario arrogante y un perro vira-lata humillado. Don Ricardo Mendoza, impaciente por cerrar un gran negocio inmobiliario que multiplicaría su fortuna, decidió no posponer su viaje a la capital pese a las advertencias del pronóstico meteorológico que repetían insistentemente en la radio local. Son exageraciones de campesinos, murmuró mientras se ponía un traje oscuro impecable, ajustaba su reloj de oro y tomaba las llaves de su lujoso auto deportivo, un Porsche negro mate con interior de cuero rojo sangre que rugía como una bestia enjaulada. Subió al vehículo con la seguridad de quien cree que el dinero compra también el control sobre los elementos. El motor arrancó con un bramido grave, y el millonario salió de la mansión sin despedirse de nadie, acelerando por la carretera que serpenteaba entre las colinas cubiertas de selva densa. La autopista, estrecha y mal iluminada en ese tramo,
se convertía en un camino traicionero cuando llovía, curvas cerradas, barrancos profundos a un lado y vegetación espesa al otro. Don Ricardo encendió el limpiaparabrisas al máximo, pero la lluvia caía con tal violencia que parecía querer borrar el mundo entero. Pelusa, que había seguido el auto por un instinto inexplicable, trotaba a lo lejos bajo la tormenta. El perro, empapado hasta los huesos, con el pelaje pegado al cuerpo delgado y las orejas gachas por el agua, avanzaba por el borde de la carretera. No sabía por qué lo hacía, quizás era el mismo lazo invisible que une a las almas heridas, o tal vez un residuo de lealtad animal que no entiende de rencor. Sus patas chapoteaban en los charcos, y cada trueno lo hacía estremecerse, pero continuaba adelante, como si una fuerza mayor lo empujara hacia el hombre que lo había maltratado durante años. De repente, un rayo cegador partió el cielo en dos, iluminando la carretera como si fuera de día por una fracción de segundo. El estruendo fue ensordecedor, y don Ricardo, distraído por el resplandor y el rugido, perdió momentáneamente el control del volante. El auto patinó sobre el asfalto resbaladizo, los neumáticos gritaron en protesta, y el vehículo chocó violentamente contra un guardarraíl oxidado. El impacto fue brutal, el Porsche se elevó por un instante, giró en el aire y cayó por el barranco con un estruendo metálico que resonó en la noche como un grito de metal torturado. Rodó varias veces entre rocas y arbustos espinosos antes de quedar volcado boca abajo, con las ruedas aún girando inútilmente en el aire y el motor humeando. El olor a gasolina y goma quemada se mezcló con el de la tierra mojada. Don Ricardo, aturdido dentro del habitáculo destrozado, sintió un dolor agudo en la frente donde un corte profundo sangraba profusamente, tiñendo su visión de rojo. Su pierna izquierda estaba atrapada bajo el volante deformado, y cada intento de moverse le arrancaba un gemido de agonía. El airbag se había despegado, pero no había sido suficiente para protegerlo del todo. ¿Auxilio? Alguien, por favor, gritó con voz ronca, quebrada por el pánico que nunca antes había sentido. Su teléfono móvil, que había salido despedido del soporte, yacía roto en pedazos entre los cristales esparcidos. La soledad de la noche lo envolvió como una manta helada, nadie pasaba por esa carretera secundaria a esas horas, y la tormenta ahogaba cualquier posibilidad de que sus gritos llegaran lejos. Por primera vez en su vida, el millonario se sintió verdaderamente vulnerable, pequeño, insignificante. Los recuerdos lo asaltaron como fantasmas, las piedras lanzadas a Pelusa, las patadas dadas con desprecio, las risas crueles. El remordimiento, ese sentimiento que había reprimido durante décadas, lo atenazó con fuerza inesperada. Lágrimas calientes se mezclaron con la sangre en su rostro mientras murmuraba entre sollozos, ¿por qué fui tan cruel? ¿Por qué? Pelusa, que había oído el estruendo del accidente desde la distancia, se detuvo bajo la lluvia torrencial. Sus orejas se alzaron, alertas, y su hocico olfateó el aire cargado de humo y miedo. El perro dudó por un instante, los recuerdos de las humillaciones pasaron por su mente animal como flashes rápidos, el agua fría de la manguera, los petardos que lo hacían huir aterrorizado, las palabras hirientes que resonaban en su cabeza. Pero algo más fuerte prevaleció, una compasión innata, un instinto de bondad que ningún maltrato había logrado borrar. Con ladridos fuertes y desesperados, comenzó a correr hacia el barranco, resbalando en el lodo resbaladizo, con las patas hundiéndose en el barro hasta las rodillas. Al llegar al borde, vio el auto volcado abajo, entre rocas afiladas y ramas rotas. El millonario, semi-inconsciente, gemía débilmente. Pelusa ladró con más fuerza, intentando alertar a posibles rescatistas, pero la tormenta devoraba sus aullidos. Al ver que nadie venía, el perro tomó una decisión que dejaría boquiabiertos a todos los que después escucharían la historia. Con valentía ciega, descendió por el empinado terreno, sus uñas arañando la tierra húmeda, su cuerpo delgado resbalando una y otra vez, pero levantándose siempre. Cada caída le arrancaba un gemido, pero continuaba, impulsado por una fuerza que trascendía el dolor. Llegó al auto, olfateando el aire cargado de gasolina y sangre. Don Ricardo levantó la vista, aturdido, y lo reconoció a través de la niebla del dolor. ¿Tú? ¿Por qué has venido, Chucho?, murmuró con voz débil, incrédulo. Pelusa, ignorando el pasado, se acercó y lamió su mano herida con ternura infinita, ofreciendo el único consuelo que podía dar en medio del caos. El millonario sintió el calor de esa lengua áspera contra su piel fría, y algo se rompió dentro de él,
la armadura de arrogancia que lo había protegido durante toda su vida se hizo añicos, el suspense era insoportable. ¿Lograría el perro, herido y exhausto, liberar a su verdugo de los escombros? ¿Sobrevivirían ambos a la noche infernal, con la lluvia cayendo sin piedad y el riesgo constante de que el auto explotara por la fuga de gasolina? Los ancianos de la ciudad, que aún no sabían nada del accidente, sentían una inquietud inexplicable en sus hogares, como si un presentimiento colectivo los mantuviera despiertos. Doña María, sentada junto a su ventana con un rosario en las manos, rezaba sin saber exactamente por qué: protege a Pelusita, Señor, y a quien sea que necesite tu misericordia. La escena, desgarradora y llena de simbolismo, dejaba a los espectadores con el corazón en un puño, lágrimas contenidas y una ansiedad profunda por saber qué pasaría después. El amor incondicional de un animal maltratado estaba a punto de enfrentarse al destino, y nadie podía apartar la mirada de lo que vendría. Pelusa llegó al auto volcado, jadeando bajo la lluvia torrencial que caía como una cortina interminable. El agua corría por su hocico, se mezclaba con el barro que cubría su pelaje y le entraba en los ojos, pero el perro no parpadeaba. Olfateó el aire cargado de gasolina derramada, humo acre y el olor metálico de la sangre. El porche yacía de lado, con el techo hundido contra el suelo fangoso y las ruedas girando lentamente en el vacío, como si aún intentaran escapar del desastre. Las luces delanteras, rotas pero parpadeantes, proyectaban destellos débiles que iluminaban intermitentemente el interior destrozado. Don Ricardo, atrapado en el asiento del conductor, respiraba con dificultad, su pierna izquierda estaba inmovilizada bajo el volante retorcido, y un corte profundo en la frente seguía sangrando, tiñendo su camisa blanca de un rojo oscuro que se extendía como una mancha de culpa. El millonario levantó la vista con esfuerzo, los ojos nublados por el dolor y la conmoción. Al reconocer la silueta empapada del perro en la penumbra, un escalofrío lo recorrió. «Tú», murmuró con voz ronca y quebrada, casi inaudible entre el rugido de la tormenta. «¿Por qué has venido aquí, Chucho? Después de todo lo que te hice». Sus palabras se ahogaron en un gemido cuando intentó mover la pierna atrapada. El dolor lo atravesó como un rayo, y por un instante cerró los ojos, convencido de que moriría solo en ese barranco olvidado. Pelusa, sin embargo, no dudó. Avanzó con pasos temblorosos sobre el terreno resbaladizo, sus uñas arañando la tierra mojada en busca de apoyo. Se acercó al auto por el lado del conductor, donde la puerta había quedado arrancada en el impacto. El perro metió la cabeza por la abertura, olfateando el interior con cuidado. Sintió el calor febril del cuerpo herido de don Ricardo y el olor fuerte del miedo humano. Entonces, sin vacilar, extendió la lengua y lamió la mano ensangrentada que colgaba inerte cerca del suelo. Fue un gesto lento, deliberado, lleno de una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia de la escena. Don Ricardo abrió los ojos de golpe, sorprendido por el contacto cálido y áspero. Sintió las lágrimas subirle a los ojos, no solo por el dolor físico, sino por algo mucho más profundo, la comprensión repentina de que aquel animal, al que había humillado, pateado y perseguido durante años, estaba allí ofreciéndole consuelo en el momento más oscuro de su vida. «Perdóname», susurró el millonario, con la voz rota por los sollozos que ya no podía contener. «No merecías nada de lo que te hice. Fui un monstruo egoísta y cruel». Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con el agua que le entraba en la boca. Pelusa, como si entendiera, apoyó la cabeza contra la mano del hombre y la lamió de nuevo, más despacio, como si quisiera borrar con su saliva cada golpe, cada piedra lanzada, cada insulto gritado en las mañanas soleadas de la ciudad, pero el perro no se conformó con consolar. Con una determinación que parecía sobrepasar sus fuerzas, mordió con cuidado la manga de la chaqueta del millonario, justo donde la tela estaba rasgada y empapada, y tiró hacia atrás con todas sus fuerzas. El movimiento fue pequeño al principio, apenas un tirón, pero suficiente para que don Ricardo sintiera un leve alivio en el hombro. El hombre, animado por ese gesto, intentó empujar con su brazo libre contra el volante que le aprisionaba la pierna. Gritó de dolor cuando el metal cedió 1 centímetro, pero no se rindió. Pelusa tiró otra vez, con más fuerza, sus patas traseras hundidas en el lodo hasta las corvas, el cuerpo temblando por el esfuerzo. El perro resbalaba, caía de lado, volvía a levantarse y tiraba de nuevo. Cada tirón era acompañado de un gemido bajo, no de queja,
sino de concentración absoluta. La lluvia no cesaba, al contrario, parecía intensificarse, como si el cielo llorara por los dos seres atrapados en aquel infierno. El barranco se volvía cada vez más peligroso, el agua corría en riachuelos que arrastraban piedras y ramas, amenazando con sepultar el auto bajo una luz de lodo. Don Ricardo, arrastrándose centímetro a centímetro con la ayuda del perro, recordaba cada humillación que había infligido. Las imágenes pasaban por su mente como relámpagos, el chorro de agua helada que había lanzado a Pelusa una tarde de tormenta, los petardos que había pagado para que los muchachos los hicieran estallar cerca del animal, las patadas dadas con zapatos caros en la plaza pública. Como pude, sollozaba, mientras empujaba con más fuerza. Tú nunca me mordiste, nunca me devolviste el daño, y yo te traté como basura. Pelusa, exhausto pero firme, lo empujaba ahora con el hocico contra el pecho, guiándolo hacia un saliente rocoso un poco más alto donde el agua no llegaba tan rápido. Ladraba insistentemente, no con furia, sino con urgencia, como si quisiera mantener despierto al hombre, evitar que perdiera el conocimiento. Cada ladrido era un recordatorio de vida en medio de la muerte inminente. Don Ricardo, arrastrándose sobre codos y rodillas, sentía el aliento caliente del perro en su nuca, el roce de su pelaje mojado contra su piel fría. Era un contacto que nunca había conocido, puro, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Lejos, en la ciudad, los ancianos comenzaban a inquietarse. Doña María, que no había visto regresar a Pelusa desde la tarde, se asomaba a la ventana de su casita cada pocos minutos, con el rebozo apretado contra el pecho. Algo no está bien, murmuraba, mientras encendía otra vela ante la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Don José, en su casa de madera al borde de la plaza, se levantó de la cama con dificultad y miró hacia la colina oscura. Ese perro, siempre regresa. Si no vuelve esta noche. Los demás ancianos, en sus hogares humildes, sentían la misma opresión en el pecho, como si un presentimiento colectivo los mantuviera despiertos. Algunos encendían radios viejas, otros rezaban en voz baja, otros simplemente miraban la lluvia caer y se preguntaban si el karma, del que tanto habían hablado, estaba finalmente actuando. En el barranco, la lucha continuaba. Pelusa encontró un camino ascendente entre las rocas, un sendero estrecho pero transitable que subía zigzagueando hacia la carretera. Con ladridos cortos y precisos, guiaba a don Ricardo paso a paso. El millonario, apoyándose en el perro como en un bastón vivo, avanzaba arrastrando la pierna herida. Cada metro ganado era una victoria contra el dolor, contra la tormenta, contra su propia historia de crueldad. El perro resbalaba, se recuperaba, volvía a empujar. Su cuerpo delgado temblaba de frío y agotamiento, pero no se detenía. Era como si en ese momento Pelusa representara a todos los seres humillados que alguna vez habían callado su dolor, los ancianos olvidados, los pobres ignorados, los animales abandonados. Y en su perseverancia silenciosa, había una lección que nadie podía ignorar. La escena era desgarradora en su crudeza y belleza. Un animal maltratado, exhausto y herido, salvando a su opresor en medio de una noche infernal. Don Ricardo, entre sollozos y gritos de dolor, repetía una y otra vez: gracias, gracias, amigo, no te merezco. Pelusa solo respondía con lamidas suaves y empujones firmes, sin palabras, sin reproches, solo con acción pura. La tensión era insoportable. ¿Llegarían a la carretera antes de que el auto explotara por la fuga de gasolina? ¿Resistiría Pelusa el esfuerzo sobrehumano con su cuerpo debilitado por años de hambre y golpes? ¿Encontraría alguien sus huellas en el lodo antes de que fuera demasiado tarde? Los espectadores, imaginando la escena en sus mentes, sentían el corazón acelerado, las lágrimas rodando sin control, la ansiedad apretando el pecho. Nadie podía apartar la vista de lo que sucedía en ese barranco oscuro. El amor incondicional de un perro estaba a punto de desafiar todas las leyes de la venganza humana, y el mundo entero parecía contener el aliento, esperando el desenlace que cambiaría para siempre dos vidas entrelazadas por el sufrimiento y la redención. Finalmente, tras horas de lucha desesperada contra la tormenta y el dolor, Pelusa y don Ricardo emergieron del barranco. El cielo comenzaba a clarear tímidamente en el horizonte, con un gris pálido que anunciaba el fin de la noche más larga de sus vidas. El millonario, apoyado casi por completo en el cuerpo delgado del perro, cojeaba con pasos torpes y entrecortados. Su pierna izquierda colgaba inerte, arrastrándose por el lodo,
mientras que su brazo derecho se aferraba al lomo de Pelusa como si fuera el último salvavidas en un mar de oscuridad. Cada paso era una agonía, el hueso fracturado rozaba contra el metal retorcido que aún llevaba incrustado en la carne, y la sangre seguía goteando de la herida en la frente, mezclándose con el barro y la lluvia que ya se convertía en llovizna fina. Pero no se detenía. No podía detenerse. El perro, exhausto hasta el límite, con las patas temblando y el pelaje empapado pegado a las costillas marcadas, avanzaba con una determinación que parecía sobrenatural. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y el barro, miraban siempre hacia adelante, hacia la carretera que se vislumbraba arriba como una promesa lejana. Llegaron al borde del asfalto justo cuando los primeros rayos del amanecer teñían el cielo de un rosa suave y esperanzador. Don Ricardo cayó de rodillas sobre el pavimento mojado, jadeando, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas y dolorosas. Pelusa se quedó a su lado, lamiéndole la mano una vez más, como si quisiera recordarle que no estaba solo. El millonario, con lágrimas que ya no intentaba ocultar, acarició por primera vez la cabeza del perro con ternura verdadera. «Lo logramos, gracias a ti, gracias, amigo», susurró con voz quebrada. Pelusa movió débilmente la cola, un gesto pequeño pero inmenso, el primer signo de alegría que había mostrado en años. En ese preciso momento, el haz de luz de unos faros cortó la penumbra. Un camionero madrugador, un hombre robusto de bigote espeso y ojos cansados por años de carretera, vio dos figuras en el borde del camino, un hombre ensangrentado y un perro empapado que parecía custodiarlo. Frenó en seco, el camión chirrió con protesta, y bajó de un salto. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», exclamó al ver el estado de ambos. Corrió hacia ellos, sacó su teléfono y llamó a emergencias mientras intentaba cubrir a don Ricardo con una manta que llevaba en la cabina. «Aguanten, ya viene ayuda», repetía una y otra vez, mirando alternadamente al hombre y al perro con incredulidad. Pelusa, exhausto, se dejó caer junto a su salvador, pero no se apartó ni un centímetro. La ambulancia llegó 20 minutos después, con sirenas que rompían el silencio del amanecer. Los paramédicos bajaron corriendo, evaluaron rápidamente a don Ricardo y lo colocaron en una camilla con cuidado. «Tiene fractura expuesta en la pierna, posible conmoción cerebral y pérdida importante de sangre», diagnosticó uno de ellos mientras le colocaban una vía. Antes de subirlo a la ambulancia, el millonario levantó una mano temblorosa hacia Pelusa. «No lo dejen, por favor, él me salvó». Los paramédicos, conmovidos por la escena, improvisaron una camilla pequeña con una manta y subieron al perro junto a su amo. Pelusa, demasiado débil para resistirse, se acurrucó contra el cuerpo herido del hombre que una vez lo había maltratado. En el hospital de la ciudad, el quirófano se preparó de urgencia. Don Ricardo fue operado durante casi 5 horas, fijaron la fractura con placas y tornillos, suturaron la herida de la cabeza y estabilizaron su presión arterial que había caído peligrosamente. Los médicos, al terminar, salieron exhaustos pero satisfechos. «Salvó la vida por muy poco margen», comentó el cirujano jefe a los familiares que esperaban en el pasillo, aunque en realidad no había familiares, solo curiosos y algunos ancianos que habían oído el rumor. Si no hubiera llegado a tiempo, habría muerto desangrado o por hipotermia. Alguien lo mantuvo consciente y lo sacó del barranco. Fue un milagro. Al despertar en la habitación privada, con el cuerpo lleno de tubos y vendajes, don Ricardo pidió ver a Pelusa. El perro, que había sido atendido en la clínica veterinaria del hospital, le limpiaron las heridas, le pusieron suero y antibióticos, entró en la habitación llevado en brazos por una enfermera conmovida. Sus patas estaban vendadas, tenía un collar isabelino para evitar que se lamiera las heridas, pero sus ojos brillaban con esa misma luz noble de siempre. Al ver a don Ricardo, movió la cola débilmente y se acercó a la cama. El millonario extendió una mano temblorosa, acarició la cabeza del perro y rompió a llorar sin vergüenza. «Tú me salvaste, a pesar de todo lo que te hice, a pesar de cada patada, cada piedra, cada insulto, tú volviste por mí». Pelusa apoyó el hocico en su mano y cerró los ojos, como si aceptara el perdón sin necesidad de palabras. Los ancianos de la plaza, enterados del milagro, comenzaron a llegar al hospital uno a uno. Doña María entró primero, con los ojos hinchados de llorar y un ramo de flores silvestres que había recogido al amanecer. Se acercó a la cama, miró a Pelusa y luego a don Ricardo. «La vida enseña lecciones tardías, pero valiosas», dijo con voz suave pero firme.
Este perro nos ha enseñado a todos lo que significa el perdón verdadero. Don José, con su sombrero en la mano y las medallas oxidadas brillando bajo la luz fluorescente, añadió: nunca pensé que vería esto, un rico arrodillado ante un chucho de la calle. Otros ancianos se asomaban por la puerta, algunos llorando en silencio, otros sonriendo con lágrimas en las mejillas. La habitación se llenó de un calor humano que don Ricardo nunca había conocido: abrazos, palabras de consuelo, oraciones susurradas. Don Ricardo cambió para siempre. Desde su cama de hospital, comenzó a hacer llamadas. Donó una suma importante a refugios de animales callejeros en toda la costa, financió la construcción de un albergue moderno con el nombre de Pelusa, y ordenó que se retiraran todas las cercas electrificadas de su mansión. Cuando le dieron el alta, semanas después, adoptó oficialmente al perro. Pelusa entró en la mansión no como intruso, sino como dueño. Los jardines, antes reservados para fiestas exclusivas, se llenaron de juguetes para perros, comederos y camas calentitas. El millonario caminaba con muletas al principio, luego con bastón, siempre acompañado por Pelusa, que trotaba a su lado como un guardián fiel. Juntos paseaban por la plaza central, donde los vecinos aplaudían al verlos. Los ancianos, sentados en sus bancos habituales, los saludaban con sonrisas anchas y ojos brillantes. De enemigo a amigo, así es el poder del amor, reflexionaba doña María cada vez que los veía pasar. Don Ricardo se detenía a hablar con ellos, escuchaba sus historias, les ofrecía ayuda discreta cuando la necesitaban. Ya no era el hombre arrogante de antes, era un hombre tocado por la gracia, humilde, agradecido, redimido. La historia se extendió rápidamente por la ciudad y más allá. Videos grabados con teléfonos móviles, el camionero había filmado parte del rescate, los ancianos contaban la anécdota en mercados y plazas, comenzaron a circular en redes sociales. Millones de personas, especialmente adultos mayores en México y España, lloraban al ver las imágenes de Pelusa lamiendo la mano de su antiguo verdugo. La historia tocaba fibras profundas: el perdón sin condiciones, la lealtad que trasciende el odio, la redención posible incluso para los corazones más endurecidos. Pero el clímax aún guardaba una sorpresa más. Pelusa, en su nueva vida de amor y cuidados, reveló una inteligencia extraordinaria. Aprendió órdenes complejas en días, guiaba a don Ricardo cuando el dolor de la pierna regresaba, alertaba cuando alguien se acercaba con malas intenciones, e incluso parecía entender conversaciones emocionales. Los veterinarios que lo revisaban quedaban asombrados: este perro no es común, tiene algo especial. Los ancianos, al verlo actuar, sonreían con complicidad. Siempre lo supimos, decían. Pelusa no era solo un perro, era un mensajero, y así, la historia dejaba a todos boquiabiertos, con el corazón lleno y los ojos húmedos, esperando ansiosos el final que ya se intuía, un final donde el amor transforma el odio, donde el más humilde se convierte en el más grande, y donde la bondad, al final, siempre vence. En los meses siguientes, la vida de don Ricardo Mendoza y Pelusa se transformó en algo que nadie en la ciudad costera habría imaginado posible. La mansión, antes un símbolo de aislamiento y arrogancia, se convirtió en un refugio abierto y cálido. El millonario, aún recuperándose de sus heridas con muletas que poco a poco fueron reemplazadas por un bastón elegante de madera oscura, ordenó remodelar los jardines para incluir un santuario dedicado a los animales callejeros. Se construyeron amplias perreras con techos altos y ventilación natural, pisos de césped artificial suave para las patas sensibles, piscinas poco profundas para que los perros jugaran en los días calurosos y áreas sombreadas con hamacas tejidas a mano. En el centro del terreno, una estatua sencilla de bronce representaba a un perro viralata sentado con la cabeza alta, mirando al horizonte. Debajo, una placa rezaba: a Pelusa, el que enseñó que el perdón no tiene precio. Don Ricardo pasaba las tardes allí, sentado en una banca de madera bajo un flamboyán en flor, observando cómo decenas de perros rescatados corrían libres. Pelusa, siempre a su lado, ya no cojeaba, su pelaje había recuperado el brillo multicolor, ahora limpio y cepillado diariamente por el mismo hombre que una vez lo había pateado. El millonario le hablaba en voz baja, como si conversara con un viejo amigo: ¿ves eso, Pelusita? Todo esto es gracias a ti. Yo era un hombre vacío, y tú me llenaste el corazón. El perro respondía apoyando la cabeza en su rodilla, moviendo la cola con lentitud, como si entendiera cada palabra. Invitó a los ancianos de la plaza a participar como voluntarios.
Doña María llegaba cada mañana con una cesta de tortillas recién hechas y caldo de res que preparaba en su fogón de leña, repartía porciones entre los perros y se sentaba a acariciar a los más tímidos, aquellos que aún temblaban al oír voces fuertes. Don José, con sus medallas oxidadas y su sombrero de paja, enseñaba a los voluntarios jóvenes cómo limpiar las perreras sin estresar a los animales, contando anécdotas de su juventud mientras Pelusa lo seguía como un discípulo fiel. Este perro nos recuerda que la verdadera fuerza no está en el dinero ni en el poder, está en el corazón que no guarda rencor, decía, y los jóvenes escuchaban con respeto, mirando al animal con una admiración nueva. Don Ricardo cambió hasta en los detalles más pequeños. Ya no usaba trajes caros para impresionar, vestía camisas de algodón sencillo y pantalones cómodos. Dejó de conducir autos deportivos a toda velocidad, ahora prefería una camioneta pick-up modesta con la que transportaba comida para los refugios de pueblos cercanos. Cada vez que pasaba por la plaza, detenía el vehículo para saludar a los ancianos sentados en los bancos. Les preguntaba por sus nietos, por sus achaques, por sus recuerdos. Ofrecía ayuda sin ostentación, pagaba medicinas, reparaba techos que goteaban en las lluvias, enviaba nietos a estudiar con becas que él mismo financiaba. No es caridad, decía con voz humilde. Es deuda. Deuda con la vida que me dio una segunda oportunidad a través de un perro, Pelusa, bien alimentado, con vacunas al día y chequeos veterinarios regulares, reveló una vitalidad que sorprendió a todos. Jugaba en los jardines como un cachorro, corría detrás de mariposas, se revolcaba en el césped con los demás perros rescatados. Pero conservaba esa inteligencia especial que los veterinarios habían notado desde el principio. Aprendió a abrir puertas con el hocico, a traer el bastón de don Ricardo cuando lo dejaba olvidado, a ladrar suavemente cuando el millonario tenía pesadillas y se despertaba sudando. En las noches, se acurrucaba a los pies de la cama, vigilante, como si supiera que el pasado aún acechaba en los sueños del hombre. La ciudad celebró su unión durante la fiesta anual de San Juan, que ese año tuvo un significado especial. La plaza central se llenó de luces, música ranchera y el aroma de tamales y ponche caliente. En el centro del escenario improvisado, bajo un arco de flores y luces, colocaron una medalla de oro sencilla con la inscripción, a Pelusa, héroe de la lealtad. Don Ricardo, con lágrimas en los ojos, subió al estrado apoyado en su bastón y con Pelusa a su lado. Tomó el micrófono con mano temblorosa y habló por primera vez en público sobre lo sucedido. Este perro fue humillado por mí durante años. Yo le lancé piedras, le di patadas, lo ahuyenté con odio. Y cuando estuve a punto de morir, él bajó al barranco, me lamió la mano y me sacó de allí con su último aliento. No merezco su perdón, pero lo acepto con humildad infinita. Gracias, Pelusa. Gracias por enseñarme lo que es ser humano de verdad. La multitud guardó silencio absoluto. Luego estalló en aplausos que resonaron hasta el mar. Los ancianos lloraban sin disimulo, muchos se abrazaban entre sí, recordando sus propias pérdidas y redenciones. Pelusa, ajeno al ruido, solo miraba a don Ricardo con esos ojos grandes y profundos, moviendo la cola lentamente, como si dijera, ya pasó todo. Años después, cuando don Ricardo ya era un anciano de cabello completamente blanco y pasos lentos, su salud comenzó a flaquear. El corazón, endurecido durante décadas, ahora latía con debilidad. En su lecho de muerte, en la misma habitación donde antes organizaba fiestas vacías, pidió que lo dejaran solo con Pelusa. El perro, también envejecido, con el hocico gris y el paso más lento, subió a la cama con ayuda de una rampa que el millonario había mandado construir años atrás. Se acurrucó contra su pecho, apoyando la cabeza bajo su barbilla. Don Ricardo acarició esas orejas caídas que una vez había golpeado, y susurró con voz apenas audible, gracias por salvarme, no solo del accidente, sino de mí mismo. Fuiste mi ángel, mi maestro, mi amigo. Te amo, Pelusita. Pelusa lamió suavemente su mejilla, cerró los ojos y suspiró profundamente. Minutos después, el millonario dejó de respirar. El perro no se movió, permaneció allí, cálido contra el cuerpo ya frío, hasta que los sirvientes entraron y lo encontraron así, fiel hasta el último instante. Pelusa vivió sus días restantes en paz. Los voluntarios del refugio lo cuidaban con devoción, pero él parecía esperar algo. Una tarde soleada, mientras dormía bajo el flamboyán favorito, simplemente dejó de respirar. Los ancianos que aún quedaban, doña María, don José y otros,
lo enterraron junto a la estatua que lo representaba, en un rincón del jardín donde el sol siempre llegaba primero por la mañana. Sobre la tumba colocaron una placa sencilla: Pelusa. El que enseñó al mundo que el amor vence al odio. La historia se convirtió en leyenda. Videos grabados en la fiesta de San Juan, testimonios de ancianos, fotografías de Don Ricardo y Pelusa paseando juntos, se viralizaron en redes sociales y canales de YouTube. Millones de personas, especialmente mayores en México y España, lloraban al verla. Compartían el enlace con sus hijos y nietos, diciendo: miren esto es lo que importa en la vida. La historia tocaba fibras profundas: el perdón sin condiciones, la lealtad que no pide nada a cambio, la redención que llega incluso a los corazones más oscuros. Años más tarde, cuando los jóvenes preguntaban a los ancianos qué era lo más importante que habían aprendido en la vida, muchos respondían lo mismo: que un perro humillado puede salvar a su verdugo, y que el bien, al final, siempre vence. Pelusa se convirtió en un símbolo eterno de esperanza, un recordatorio vivo de que, en el fondo de cada ser, hay una chispa de bondad capaz de iluminar la oscuridad más profunda. Y así, su legado perduró, emocionando corazones, dejando lágrimas de emoción y sonrisas de fe, en cada rincón donde se contaba su historia. Fin.